Bien, estamos de vuelta, ¿cierto? Escenario social en su edición semanal. Muchachos, hemos hablado, ¿cierto?, del problema en el primer bloque, ¿cierto?, fundamentalmente del problema que se genera a propósito de este conflicto de intereses entre lo que puede ocurrir con el presidente Piñera y la empresa esta que administra los casinos Enjoy. Yo quisiera, o sea, más allá de lo que dijo Alfredo, ¿cierto? De que efectivamente entonces la Contraloría investigará, ojo, investigará en profundidad, que esta es la última noticia que aparece, ¿cierto? Investigará en profundidad el fideicomiso ciego del presidente Piñera. Eh, a lo mejor como corolario a esto se puede decir de que el decreto del 77, este que se genera, favorece de la superintendencia, favorece a Casinos Enjoy, sin lugar a dudas que sí. Favorece a cercanos del presidente, porque a ver, quienes son los propietarios de Enjoy son parte del directorio, en algún momento fueron parte de alguna de las empresas del presidente Piñera, de Sebastián Piñera. Entonces, ¿favorece a cercanos del presidente? Sí, también. Y la pregunta entonces, ¿favorece los intereses personales del presidente? Bueno, hay que ir viendo, ¿cierto?, cómo va apareciendo la evidencia, ¿cierto?, para sustentar o no esta hipótesis. Lo concreto es que la Contraloría General va a investigar el fideicomiso ciego del presidente. Pero a lo que yo quería invitarlos, muchachos, en esta segunda parte, respecto a este mismo tema, tiene que ver con ¿qué ocurre, Cristian, con el ciudadano que transita a pie y que efectivamente no tiene ahora los primeros días de abril para cumplir una obligación con la banca y no tiene acceso a beneficios que le puedan generar desde una institución, ¿cierto?, de gobierno o del Estado, para que efectivamente se le facilite el proceso, ¿cierto?, del cumplimiento de esa obligación? La banca no ha perdido, muchachos, en la crisis, ¿eh? La banca no ha perdido. Entonces, esa es la pregunta que se hace la persona que transita a pie, el chileno que camina a pie en nuestro país. Sí, pues si la pregunta que hay que hacerse es si a cualquier mortal se le perdonan las obligaciones en un contrato. Y no se le perdonan. No se lo perdona la banca, no lo perdona también el fisco cuando le va a cobrar los impuestos, que también es una obligación, ¿no? Entonces, siempre y cuando usted sea chico, porque recordemos el caso Jones, ¿no? Entonces, aquí hay un temita de que siempre al pequeño, al que no se puede, al que está disperso, al que no se puede aglutinar, y por eso que también este discurso en contra de la política, ¿no?, justamente para que la gente no adhiera a los partidos de masa, ¿no?, justamente para destruir su carácter de ciudadano y transformarlo en un consumidor individual al cual se le puede aplastar a través de contratos de adhesión, donde el consumidor no puede colocar las cláusulas, se las imponen, ¿no? Entonces, en eso hemos transformado el país, en un gran mall donde los consumidores, los ciudadanos, no tienen derecho a negociar nada, se les imponen las cláusulas, y a ellos sí que se les obliga a cumplirlas, pero las empresas más grandes, los que están más arriba, no las cumplen. Prueba de ello es esto que está pasando con el casino. Pues sí, mira, lo que pasa con ese casino, al final de cuentas, es que la autoridad administrativa, la superintendencia de casino, tomó una decisión, ¿ya? Tomó una decisión de flexibilizar ciertas obligaciones. Uno tendría que preguntarse si estas decisiones de carácter discrecional son realmente discrecionales o más bien son arbitrarias, porque no es lo mismo discrecional que arbitrario. Arbitrario es el mero capricho, la veleidad, el favoritismo, ¿eh? Discrecional es que, claro, le dejamos la decisión a alguien, pero esa discrecionalidad tiene dos resguardos. Primero, que hay un procedimiento razonable, ¿ya? O sea, hay reglas preestablecidas para decir cuándo sí y cuándo no. Cuándo la decisión se inclina para un lado de la balanza o cuándo la decisión se inclina para el otro lado de la balanza. Y por otro lado, el proceso de la toma de decisión es razonado, es decir, se exponen los argumentos de por qué se toma esa decisión, ¿ya? Y alguien va a llegar inequívocamente a la misma conclusión. Esa decisión hay que tomarla en ese sentido. Pero esta cuestión no es así, pues. Con el casino no ha ocurrido así, pues. El casino nada más es una decisión arbitraria, que mucha gente que desconoce a veces lo que es la función pública, confunde discrecional con arbitrario. Y eso pasa mucho cuando el empresario se mete en los negocios, o sea, que gente que está en los negocios, perdón, se mete en la política y empieza a ocupar el Estado y administrarlo como que fuera una empresa. Y piensa que cuando le dicen decisión discrecional es que
él, si quiere, toma la decisión para donde quiera. No es así. Hay principios rectores anteriores. Entonces, yo veo complejo este tema, y además que la gente debe entender algo. Cuando la gente que gana mucha plata, el ganar más plata no es que tenga la ambición de ganar más plata. El realmente incentivo para esa persona es el ganar. Tiene un conflicto con el fisco, le quiero doblar la mano y gané. ¿Ah? Tengo un conflicto con otra empresa, quiero absorberla y gané. Tengo un conflicto con el sindicato, no quiero pagarle más sueldo, no me significa ningún costo, pero lo que quiero es ganar. No es la plata lo que está detrás, es ganar. ¿Ah? Entonces, es falso aquel mito que dice que elijamos gente que tenga plata en los altos cargos para que no se la robe. No es la plata el tema, es el poder, y el poder hacer lo que se quiera, cuando quiera y como se quiera. Y prueba de ello el casino. ¿Mm? Si yo les digo, ¿creen que no hay otros interesados en explotar los casinos? ¿Ah? Si lo hay más casinos en el mundo. Y por otro lado, se permiten estas fusiones. O sea, si aquí lo que debía saber es más competencia y no concentración. Porque si hay concentración, quiere decir que no hay ninguna posibilidad de hacer negociaciones libres. ¿Ah? Porque hay uno más grande que le va a colocar las condiciones a todos los demás. Sí. Bien, muchachos, yo creo que hicimos un buen análisis. Bueno, es malo que lo digamos nosotros, ¿ah? No sé si es bueno o no el análisis, pero hicimos un De muy análisis, cerca la ¿cierto? recomendación. Sí. Exactamente. Decimos que no te Hicimos un juzguen. análisis de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Con este conflicto que se ha generado, y que no ha sido parte de los medios, fundamentalmente es una crítica ciudadana que se hace, ¿ah? En todas las redes sociales, ¿ah? De que esto no ha sido parte de los... eh, parte fundamental, ¿cierto?, de la noticia en los distintos canales de televisión. Bueno, ese es un problema que tendrán que resolver las editoriales de los distintos canales de televisión. Nosotros, ¿cierto? Aquí está la información, hecha la bajada, ¿cierto? Se hizo el análisis, probablemente mañana aparecerá entonces en los medios, no porque lo hagamos nosotros o porque lo gatillamos nosotros, sino que porque ya es una noticia que circula muy fuertemente en la red. A ver, Alfredo, y después Cristiana, evidentemente quiero invitarte entonces a esta discusión que ya tiene que ver con el ámbito regional, ¿ya? Son pocas las oportunidades en que nosotros tenemos la ocasión, ¿cierto?, de conocer una figura regional eh, que salta, ¿cierto?, a esta escena nacional, pero quizás no como un candidato a gobernador, no como un candidato a diputado o senador, sino que como un candidato presidencial. Ya en su oportunidad, Carolina Goich fue candidata, ¿cierto?, por la democracia cristiana, y ahora, Carolina Goich todos sabemos que es magallánica. Entonces, y ahora aparece la figura, ¿cierto?, de este muchacho, de este diputado nuestro magallánico, Gabriel Boric Font. ¿Qué te parece, Alfredo, como propuesta esto? Bueno, a ver, me gustaría abordar este tema desde tres dimensiones, ¿no? De una dimensión de carácter objetiva, de una dimensión, digamos, de carácter subjetivo, que es lo que yo pienso particularmente, digamos, que le podrá interesar a alguien o no, y después de una perspectiva como, yo diría, colorario de lo anterior, ¿no? La perspectiva objetiva es que, bueno, Gabriel Boric es una figura que tiene un liderazgo bastante joven, que corresponde a un sector de la política, un sector todavía minoritario de la política chilena. Yo creo que una figura que sin lugar a dudas ha acompañado, digamos, las noticias de la política durante el último tiempo, que ha tenido variaciones también, da la impresión, en sus posturas o en sus tendencias, pero uno no puede dejar de conocerle ese liderazgo, digamos, objetivo que él tiene. Y que obviamente hoy día se está haciendo notar en el sector que él representa o en el conglomerado en el cual él nació a la vida política. Ahora, en el aspecto subjetivo, a mí en algún momento de la historia me gustaría que hubiese un presidente magallánico. Creo que no es el momento todavía. Eh,
me da la impresión, y esto es mi subjetividad, y siendo muy respetuoso, que me da la impresión que la figura del diputado Boric todavía es una figura extremadamente joven, no tengo nada contra la juventud, pero me da la impresión de que le falta todavía un poco más yo diría, de formación. Entiéndase la formación como algo más amplio, ¿no? Porque hay cosas que lastimosamente no la da la academia, no la da la asamblea, sino que la da la vivencia, la experiencia de vida, digamos. Y estamos hablando de la primera magistratura del país, que es, digamos, administrar los destinos de Chile en un momento bastante complicado como el que estamos, donde vamos a tener que apelar a una serie de consensos, si uno quiere plantearlo de esa forma, o una serie de, digamos, de situaciones que signifiquen negociación para poder volver a obtener alguna vez la cohesión social que todos ansiamos. Me da la impresión de que no es el momento de él todavía. Ahora, en el plano político, yo creo que el camino es bastante pedregoso para el diputado Boric, porque va a tener que ponerse de acuerdo al interior de su conglomerado. Creo que la figura que más le va a costar, digamos, de alguna forma, yo diría, poder concitar, ponerse de acuerdo o superarla, si uno quiere poner en la figura del alcalde Jadwe, digamos, dentro de ese mismo conglomerado. Y yo creo que el camino todavía es bastante pedregoso. Ahora, en el aspecto del colorario, como yo decía anteriormente, de esta objetividad y subjetividad de mi parte, eh, me da la impresión de que la carrera presidencial en Chile todavía está tremendamente líquida, que existen muchos fenómenos que van a moldear la carrera presidencial y que es muy difícil hacer un vaticinio, digamos, en tiempos tan tempranos. Entonces yo creo que esto recién se está iniciando, obviamente tienen que decidirse los candidatos presidenciales de los otros sectores, y yo creo que es una carrera bastante anticipada, pese a que queda poco tiempo, porque la gente como que se ha tendido a olvidar, o los mismos personajes políticos se tienden a olvidar, de que la elección más importante es la elección de constituyente que viene prontamente el 10 y 11 de abril. Discúlpenme si me la pie, por favor. No, no, está muy bien, Alfredo. Sí, mira, qué buen dato es el que acabas de dar, ¿cierto? Y la más importante es la elección a constituyente y desde el punto de vista de la descentralización del país, una de las más importantes y las más esperadas es también la elección de gobernadora, Sí, por pensando en lo que supuesto. normalmente ocurre con Magallanes. ¿Ya? Y este proceso de decisiones centralizadas que se toman y que nos afectan permanentemente. Cristian, te convoco en la misma conversación con respecto a lo que está ocurriendo con... Mira, guarda que cuando uno habla de muchacho, yo dije muchacho, que no se interprete, que no se le dé una connotación, porque nosotros en Magallanes hablamos de este chico, ¿te fijas? De este muchacho, que son conceptos que no tienden y que la connotación no busca faltarle el respeto a nadie, ¿ya? Que se entienda porque estamos hablando de un diputado de la República, por favor, para que ningún asesor del actual diputado nuestro, ¿cierto?, tergiverse la información que estamos entregando nosotros. Desde el respeto, ¿cierto? Ok. Entonces, mira, te Si los convoco... asesores son magallánicos, no lo van a malinterpretar. Yo Este espero, conflicto exactamente. ocurrió entre los dichos de nuestra senadora alguna vez sobre otra parlamentaria, y claro, no entendían esta diversidad de lenguaje que tenemos en todo el territorio, parte del problema de la descentralización, que todos creen que tenemos que hablar con el acento santiaguino y con los términos santiaguinos. Sí. Bueno, mira, pero te convoco, Cristian, a propósito de este tema del lanzamiento, ¿cierto?, de su campaña del diputado Boric, de su campaña presidencial, ¿cierto?, que se suma, ¿cierto?, a una ya poblada candidatura que hay en el sector, en la centroizquierda, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? En la exconcertación, que es la actual unidad constituyente, compite Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana, Heraldo Muñoz, del PPD, Paulina Narváez, del Partido Socialista, y Carlos Maldonado, del Partido Radical, ¿cierto? Por la alianza de izquierda, bien están, también ahí está Daniel Jadwe, que es evidentemente del Partido Comunista, ¿cierto? Y Marcelo Díaz, que es del UNIR. ¿Ya? Y también Jaime Mulet, que es
que es de Revolución, ay, perdón, se me fue el nombre del partido, o del sector. Bueno, Y te falta la Pamela Giles también, que también sí, tiene sus falta también promesas. que se ha sumado Pamela Giles, ¿sí? Aún cuando todavía aparecen sin que se defina, fíjense, porque a última hora puede ocurrir también, Marco Enríquez o Minami, como dice Alfredo, falta mucho todavía para, esto está muy líquido, ¿ya? Y Pamela Giles, como tú bien decías, Cristian. Entonces aparece esta novena opción, que es nuestro diputado Boris, que es diputado de nuestra región. Por eso que el tratamiento se hace en este bloque que tiene que ver normalmente con nuestra región, Cristian. Ujú. Sí, no, claro, mira, yo creo que hay una posición interesante, porque Magallanes siempre tiene protagonismo, ¿eh? Y tiene buen protagonismo. Ya la senadora Goich en su oportunidad tuvo su carrera presidencial. Eh, yo creo que ella también tiene todavía mucho futuro por delante, porque también es una persona muy joven. Gabriel Boric todavía es mucho más joven, una generación todavía muy anterior. Entonces, claro, él tiene todavía bastante futuro por delante. Y claro, hoy día lo que se hace finalmente es una especie de configuración de fuerzas para ver, para anclar o para colocar un centro de gravedad, ¿cierto? Para que las fuerzas converjan. Porque la otra alternativa, claro, es que el Frente Amplio se empieza a desmembrar. Yo creo que esa es un poco la posición de Gabriel, de tratar de unir a una visión de izquierda, ¿cierto? En torno a su persona, que es una figura además que tiene más prestigio que el resto, porque además tiene más seriedad, tiene más trayectoria, ¿cierto? Tiene no sé, tiene también una mejor presencia mediática. Eh, y no ha caído en el populismo, ¿no? Él además ha estado en las negociaciones, acuérdense que en alguna oportunidad fue agredido en la calle, ¿no? Y agredido en la calle por los mismos ignorantes por los cuales él se esfuerza por trabajar, ¿no? Porque le dicen vendido. O sea, bueno, si no es hacer una nueva constitución negociándola, ¿cómo la quieren hacer? ¿A costa de armas? Van a perder, porque ya se perdió alguna vez, ¿ya? Entonces, la única forma aquí es lograr este diálogo. Yo creo que, claro, todavía la carrera presidencial es muy pronto, sí, pero es necesario empezar a hacerla porque se configuran esas fuerzas para justamente atraer masas, atraer partidos y poder armar los bloques, ¿ya? Yo creo que finalmente ahí van a terminar siendo 3 candidatos que destaquen, el resto es puro arroz nomás, pero va a ser uno por esta especie de centro izquierda, donde están los antiguos partidos de la ex concertación, un bloque un poco más hacia la izquierda todavía, donde va a estar el Frente Amplio y seguramente también ahí va a estar el Partido Comunista, y la tradicional derecha. Yo creo que otras expresiones no tienen más cabida, ¿ah? Todavía no, al menos, ¿ah? Pero, pero también esta cuestión tiene algo de, ¿cómo decirlo? Es como que la cosa anduviese sin entender todo lo que ha pasado, ¿no? Porque, porque como dijo Alfredo, no te olvides que la elección más importante viene ahora, pues el cambio constitucional. A lo mejor no vamos a elegir presidente. A lo mejor se nos ocurre otro sistema donde no existan los presidentes. Lo más probable, claro, que esta nueva constitución necesita un tiempo de transición, ¿ah? Y no puedan ser implementadas muchas cosas inmediatamente, ¿ah? Pero a lo mejor queremos otra figura, y entonces estar tratando de buscar un presidente en un sistema como que no necesita presidente, me parece un poco absoluto. Y lo otro que no se puede invisibilizar, como dijo Alfredo, es la figura de la elección de gobiernos regionales del gobernador, porque yo creo que se va a hacer un tremendo hito para la descentralización y por supuesto, para ir avanzando un poco más en democracia. Mira, quiero tomarme del concepto que señalaste respecto de Gabriel Boric con relación a la unidad, Cristian. Fíjate de que más allá de lo que representa desde el punto de vista de la densidad intelectual del diputado Boric, ¿cierto?, en su sector, más allá, ¿cierto?, de que efectivamente de sus juicios de ocasión y que vienen reforzados, ¿cierto?, normalmente con un fuerte discurso. Él siempre ha dicho que es de izquierda, así que nunca ha generado ambigüedad, tampoco, como tú bien dices, nunca ha dicho, ¿sabe qué? Nunca ha sido populista. Y más allá de su espíritu de inquietud, ¿cierto?, y espíritu crítico, lo que han dicho los analistas es que efectivamente él tiene un peso dentro de lo que fue, después del 18, del estallido del 18, él tiene un peso dentro de lo que fue el acuerdo de noviembre. Y tiene un peso específico a propósito de estos conceptos que yo señalo, ¿cierto? Él como persona natural, ¿cierto?
Entonces, hay que ver, ¿cierto?, cómo se desarrolla en el futuro esta candidatura, hay que ver cuál es el apoyo que va a ir sumando en la medida que vaya avanzando. Como dijo Alfredo, esto está todavía aún muy líquido, pero Alfredo, nos quedan 3 minutos del programa. Quiero entregártelos a ti para que hablemos del proceso constituyente, porque tengo, y coincido contigo, y yo creo que Cristian también lo ha dicho, es lo más importante de la elección que hay ahora, en este próximo mes. Sí, bueno, yo creo que el proceso constituyente es lo más importante, va a moldear lo que va a ser, digamos, nuestra institucionalidad, porque eso se busca, escribir una nueva constitución. Seguramente va a haber una época de transición entre que entre en vigencia una nueva constitución y que deje de estar vigente la anterior, y tendrá que haber todo un articulado transitorio, cómo nos ponemos de acuerdo, que es algo bastante delicado también. Entonces, yo no sé si vamos a tener un presidente de la República, vamos a tener la figura de un primer ministro, porque estamos hablando, por lo menos yo pienso que la figura del presidencialismo en Chile se agotó, entonces tenemos que pensar en una especie de ejecutivo dual, vale decir, un primer ministro o presidente de la República que se encargue de las cosas fundamentales del país, como puede ser la defensa, las relaciones exteriores, las macro finanzas públicas, y otros temas muy importantes o macro importantes que tendremos que definir, y un tema más contingente del día a día de la política que esté a cargo de un jefe de gobierno elegido por el Parlamento y que se entrelace con el Parlamento permanentemente. Entonces no sabemos cuál es el modelo que vamos a elegir. Eso es lo que yo pienso, lo que a mí me gustaría. No sé cuánta gente va a estar de acuerdo con eso. Lo he propuesto, digamos, en las diferentes conversaciones y obviamente es parte, digamos, de mi discurso. Pero el tema es que yo creo que estamos enfrentados a una elección y me he dado cuenta que la gente tiene muy poca información. Creo que el tema de la franja electoral es un fraude, o sea, no es capaz de entregar ideas a la gente. Pienso que lo mejor sería la franja electoral eliminarla de una vez por todas. Pienso que no cumple ninguna misión en el Consejo Nacional de Televisión y pienso que debió haberse generado un proceso más informativo, porque la gente está ansiosa de información. Y ansiosa de información por conocer a los candidatos, por conocer propuestas, y ha sido muy pernicioso concejalizar, con todo el respeto a los concejales, esta elección. O sea, no es una elección más, no es una elección vulgar más, en el buen sentido de la palabra, por favor, que no se me entienda. No es una elección común más, es una elección importante que va a elegir personajes que van a durar muy poco tiempo. Eso es. Muy bien, Alfredo. Gracias, Cristian, por el análisis. Este ha sido el escenario social de esta semana, la información que ha cruzado durante este periodo semanal, ¿cierto?, en nuestro país y evidentemente en nuestra región. Un abrazo fraterno a todos. Gracias por la paciencia de escucharnos. Un abrazo, Cristian. Un abrazo, Alfredo. Nos vemos en la próxima edición de Escenario Social. Nuestros actores van a estar pendientes. Cristian García Castillo, Alfredo Fonseca Mijovilovich y este humilde comunicador Manuel Águila Chávez por la Madre. Un abrazo a todos, nos vemos.